Nuevamente volvemos con Impacto Sostenible TV, este único programa en la República Argentina de contenido 100 y absolutamente ambiental en vivo desde América Tucumán, desde Tucumán precisamente, el Jardín de la República. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 3815 43 37 87, 3815 43 37 87. Tenemos mensajes de la gente que nos están llegando, ya vamos a leerlo en el transcurso del programa. Ya tenemos a nuestra próxima invitada, Agustina. Así es, está con nosotras Agustina Tarcaya, quien ha estado en la COP30 en Brasil y nos va a estar contando detalles de este evento. ¿Cómo estás, Agustina? Un gusto recibirte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo, un gusto. Bueno, Agustina, contanos acerca de tu participación en la COP30. Sabemos que además desde la juventud has estado justamente participando de este evento y nos gustaría saber cuáles han sido tus percepciones de este evento. Bueno, fue la primera vez que tuve la oportunidad de participar en la COP. La verdad que es un evento enorme donde pasan muchas cosas en simultáneo. Está dividido por áreas, digamos, zona azul, zona verde, que en esta ocasión estaban como dentro del mismo predio, por así decirlo, muy, muy grande, que se hizo en el parque de la ciudad de ahí de Belén. Pero también, además de las salas de negociaciones, hay pabellones de distintos países, de distintas organizaciones grandes, de constituyentes, y ahí también pasan otras cosas, o sea, hay paneles, por así decirlo, hay encuentros. Entonces, como que es todo el tiempo mucha gente, muchas cosas sucediendo, y encima sumado el clima de Belén, que era extremadamente caluroso y húmedo, y con lluvia también intermitente. Así que nada, fue toda una experiencia, digamos, completa, ¿no? Bastante caótica, pero linda también. Agustina, sabemos que tuviste el privilegio y el honor de representar a Tucumán, representar a Argentina y además el mérito de haber sido seleccionada entre 10.000 jóvenes que justamente buscaban estar ahí en la COP30, un evento realmente de tamaño envergadura, un evento mundial que justamente trata de marcar una agenda en lo ambiental y que esta COP30 estuvo marcada por las tensiones justamente porque había muchas negociaciones estancadas, países que bloqueaban estos avances. ¿Qué es lo que pasaba ahí puntualmente? Sí, la verdad que hubo muchas manifestaciones. Si bien hay manifestaciones que están permitidas, que se hacen como con permiso dentro del predio, perdón, hubo todos los días, hubo algún tipo de manifestación relacionada al abandono de combustibles fósiles, que fue por ahí el tema más polémico, digamos, y candente dentro de lo que fue esta COP. Y también había movilizaciones afuera del predio. El día martes, que fue el segundo día de la COP, hubo, digamos, como comunidades indígenas que entraron al predio, que bueno, salió en algunos medios, digamos, fue como un encuentro medio violento, digamos, entre la seguridad y las comunidades, y a partir de ese día se incrementó bastante, digamos, la presencia de fuerzas militares, en este caso afuera en la que era en la entrada de la zona azul, pero sin embargo seguía habiendo, obviamente, manifestaciones permitidas, por así decirlo, dentro del predio de zona azul, sobre todo, que es la zona donde suceden las negociaciones. Y las manifestaciones tenían que ver con esto, ¿no? Con el abandono de combustibles fósiles, que bien como vos decías, era como el tema que estaba constantemente en disputa, en tensión, porque había grandes países, digamos, que por ahí bloqueaban ciertos avances. Puntualmente yo, desde mi lectura, creo que el objetivo de la COP30 en Belén eran dos. Era primero poder crear un mecanismo de transición energética justa, que integre esta palabra, ¿no? Justa, con referencia a comunidades indígenas, a las juventudes, a todos los que son los grupos más vulnerados, y además también trazar una hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles, que el presidente de Brasil, el presidente Lula, lo manifestó, digamos, en la apertura de la necesidad, digamos, de salir de esos combustibles. Sin embargo, fue lo más difícil. En el texto final ni siquiera se los menciona, y es la primera vez en 33 años que no se menciona los combustibles fósiles, que son los principales generadores, digamos, de emisiones de gases de efecto invernadero, y es la primera vez en 33 años que no se menciona, y creo que tiene que ver con que también hubo un fuerte lobby petrolero en esta COP, ¿no? Alrededor de 1.600 lobistas, digamos, petroleros estuvieron presentes, por así decirlo, en la COP30 en Brasil. Sin dudas es un dato importantísimo el que estás dando, porque una de las principales cuestiones que hoy en día está en internet, que está circulando, es esa crítica, sobre todo en este documento final. Así que me gustaría preguntarte también qué has podido observar con respecto a la diferencia entre los países. Sabemos que participan países con realidades muy distintas y que sobre todo tienen intereses muy distintos.
Sí, la verdad que esta COP siento que fue un poco atípica. Es la primera vez que voy, ¿no? Pero obviamente como estuve como informándome y hablando con otras personas que asistieron a COP pasadas, eh, tuvo limitaciones en cuanto a presupuesto, pero para realizar la COP, recordemos que Estados Unidos se retira, entonces también quita fondos y fondos importantes para realizarlo. Eh, Eso siento que limitó en algunas cosas de la organización. Por ejemplo, no había interpretación en otros idiomas. La ONU se supone, digamos, que en cierta forma oficializa determinada cantidad de idiomas y sin embargo solamente se hablaba en inglés, ni siquiera en portugués. Y eso obviamente que limita, no sé si tanto, digamos, a los países que están negociando, porque por lo general viajan, digamos, con personas que manejan el inglés, pero sí, por ejemplo, para otras personas que también podemos formar parte de las negociaciones, al menos como observadores, que quizás no manejamos completo, ¿no? Como por ahí era mi caso, en algunas negociaciones no pude estar como 100% atenta porque hay mucho lenguaje técnico, si no tenés un manejo fluido del inglés es como un poco complicado. Y eso me llamó mucho la atención, porque en teoría tiene que haber, digamos, interpretaciones. De hecho, estaban puestos como las estructuras para las traducciones, pero nunca había gente para traducir. Eso era muy extraño. Pero bueno, sí se veía mucha tensión, o sea, mucha tensión de una palabra a otra palabra, de lo que opinaba un país, lo que opinaba otro. Se ve mucho, digamos, la simetría, ¿no? De los países desarrollados, los países del norte global, con los países en desarrollo, los países del sur. Realmente hay, digamos, como bastante marcada, digamos, esa simetría y sobre todo se vio, digamos, en la plenaria final, donde Colombia, digamos, y Uruguay manifiestan públicamente ante la presidencia de que no se sintieron escuchados, de que fue una frustración, digamos, durante la COP y que sobre todo consideran de que no se ha llegado al objetivo que se buscaba, ¿no? Entonces sí está muy presente esa simetría constantemente. Agustín, ahí se hablaba, creo que de una otra forma, más allá de los lenguajes técnicos, se hablaba de un lenguaje que es el lenguaje de la naturaleza, el medio ambiente, de la tierra. Estuvieron justamente ahí comunidades indígenas que son los guardianes de la tierra, hablamos de que estaban tan cerquita del pulmón del planeta que es el Amazonas. ¿Qué mensaje quedó, qué mensaje te quedó a vos desde lo personal como licenciada en comunicación que se le pueda dar sobre todo a Latinoamérica con esto del extractivismo, con esto de justamente tratar de seguir explotando los recursos naturales que tenemos en este país maravilloso como Argentina y en el continente sobre todo americano? Creo que algo que se hizo muy presente durante las 2 semanas y un poquito más que duró la COP es la insistencia, digamos, de las comunidades indígenas, pero también de otros grupos que están vulnerados en primera línea por el cambio climático, de formar parte de las decisiones, ¿no? O sea, puntualmente en este caso en Brasil, digamos que se estaba aprobando una exploración petrolera en el Amazonas. Las comunidades, había una frase que se repetía mucho que es nada sobre nosotros sin nosotros, y es puntualmente esto, ¿no? Que empecemos a formar parte de las negociaciones porque se habla de nuestros territorios, de nuestro presente, de nuestro futuro, y estamos fuera, o sea, no se nos incluye. Entonces siento que eso fue lo que más se marcó, tanto de las comunidades indígenas como de la juventud. Hubo también muchas movilizaciones de la juventud. El sábado se hizo la Marcha Global por el Clima, que dentro de todo es una marcha histórica dentro de la COP, y hubo más de 70.000 personas en Belén a las 8 de la mañana con un sol que no se imaginan, y aún así estuvieron, digamos, hasta más o menos el mediodía manifestándose, y la verdad que el mensaje es ese, digamos, ¿no? Que se busca una transición de este sistema, que obviamente ya no da abasto, pero se busca una transición justa, que incluya a todos y a todas, y eso no se puede hacer si en las negociaciones, perdón, no se nos incluye también a nosotros, digamos. Y creo que eso fue el mensaje que más quedó en claro, y que en cierta forma se puede decir que algo se logró, o sea, la COP no fue un fracaso como quizás algunos quieren decir o algunos dijeron. Si bien hay cosas que obviamente quedaron pendientes y que serán una deuda muy grande todavía para la COP31, lo que sí se logró y es un avance significativo es justamente que se estableció, digamos, un mecanismo de transición energética justa donde se incluyen los derechos de las comunidades indígenas, y eso es un avance, sobre todo en este contexto geopolítico mundial. Es un avance que eso esté mencionado justamente en el texto. Hubo otras fallas, como le dije recién, del tema de los combustibles fósiles que no se lo nombró, pero bueno, esto es un hito dentro de todo importante y siento que hay que seguir pujando, digamos, para que se siga avanzando en las negociaciones y sobre todo en los consensos para que realmente se materialice, digamos, los cambios que estamos esperando.
Agustín, estuviste en un evento realmente muy importante mundialmente hablando, en un país vecino como Brasil, en un lugar de referencia en lo que respecta también a los recursos naturales, pero si tenemos que trasladarnos acá a Tucumán, sos tucumana, conocés justamente cómo se está trabajando en Tucumán, quiénes están trabajando en Tucumán, cómo trabajan las autoridades en Tucumán, qué es lo que tenemos que exigir acá en Tucumán para justamente empezar a proyectarnos en esto de cuidar el medio ambiente de una forma como lo estuviste analizando en la COP30 y cómo se podría incluir a las escuelas, a los colegios justamente en este tipo de debate. Bueno, yo creo que es muy necesario trabajar de forma mancomunada, en forma conectada. Hay muchos municipios, afortunadamente, acá en la provincia que están trabajando en la temática ambiental. Bueno, lo vemos sobre todo en la municipalidad, pero también hay otros municipios para el interior de la provincia. Y siento que eso obviamente está buenísimo, pero se puede seguir fortaleciendo, trabajando como más en forma de red. Siento que es necesario, sobre todo también teniendo en cuenta en el contexto político nacional en el que estamos, que es completamente, que retrocede mucho, digamos, en materia ambiental, ¿no? Entonces, como que es muy importante el accionar de las provincias. De hecho, puntualmente en la COP había 3 representantes dentro de la delegación del Gobierno Nacional de Argentina, pero sin embargo las provincias asistieron varias, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, creo que La Pampa también, hubo varias provincias, digamos, que participaron como gobiernos subnacionales. Y creo que es muy importante la respuesta que pueden dar las provincias en sí, y en este caso, puntualmente en Tucumán, en los municipios de forma como más integrada, más en red, como para poder cranear, por así decirlo, una política ambiental integral, porque lo ambiental no es simplemente la recolección de residuos, y no sé, el cuidado de la naturaleza, sino que tiene también que ver con políticas sociales y económicas que es necesario que se den en forma integral y forma en red. Entonces siento que eso por ahí es lo que se puede como seguir fortaleciendo. Para mí la provincia dentro de todo está bastante positivo, digamos, lo que se viene trabajando. Sobre todo en la municipalidad. Y siento que esto que vos mencionabas recién, el tema de las escuelas, es crucial. Siento que se tiene que impulsar. Bueno, estamos teniendo algunas cuestiones técnicas, esto es televisión en vivo, pero escuchábamos justamente a Agustina Tarcaya, quien ha podido presenciar la COP30 en Brasil y nos estaba dejando un mensaje súper importante acerca de poder pensar más en lo macro, ¿no? Y también hacer esas políticas a nivel un poquito más grande y poder también incorporar en los diferentes municipios y en las diferentes provincias. Sí, sobre todo, ahora vamos a escucharlo nuevamente, ya tenemos nuevamente a Agustina, en esto de vincularse con las escuelas, de vincularse con las próximas generaciones que son las que toman las decisiones, sobre todo porque ocuparán cargos decisivos en la provincia de Tucumán, en Argentina, en el mundo, así que ya empezar a hablar de estos temas que tienen que ver con la formación de esos niños, que son los futuros guardianes, digamos, del planeta. ¿Ahí se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente, Agustina. Bien, lo que decía era esto de poder como afianzar y profundizar lo que es la Ley de Educación Ambiental Integral acá en la provincia. Siento que el Ministerio de Educación está trabajando de forma muy positiva en renovar, por así decirlo, cierta forma de enseñar, sobre todo en escuelas secundarias, con lo que son las escuelas Planea, que son aprendizaje basado en proyectos, y siento que es una oportunidad muy rica para incluir ahí, digamos, la perspectiva ambiental, para empezar a trabajar con lo que es la Ley de Educación Ambiental Integral, porque bueno, como ustedes decían, como bien vos decías, Benjamín, nada, trabajar con las nuevas generaciones, con las infancias, con las adolescencias, para que también esta conciencia ambiental, por así decirlo, vaya creciendo, digamos, y se vaya sosteniendo a través de las generaciones, que va a ser muy necesario, y que también es algo que los jóvenes sí son muy conscientes y necesitan también, ¿no? Como ese apoyo de instituciones como es la escuela, para poder seguir afianzando una conciencia crítica con respecto a nuestro planeta. Agustina, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos contado de ahí, desde el lugar justamente de haber estado en la COP30 representando a Argentina, representando a los tucumanos, y las puertas de siempre están abiertas de Impacto Sostenible TV, que bien sabes que es el único programa en Argentina de contenido 100% ambiental, y entre todos tratamos de generar conciencia, así que muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a ustedes siempre por tenerme en cuenta, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Por favor, realmente importantísimo haber tenido la palabra una tucumana que estuvo allí en Belén sobre esta COP que subió realmente
a ver, de una u otra forma la información que llegaba de todos lados era que estaban todas trabadas las negociaciones, que había países que no permitían avances, hubo un incendio, justamente, nos olvidamos de preguntarle ese hecho, que fue un hecho que pasó el día viernes, un incendio que se produjo en un pabellón, muchas cuestiones realmente que hacen a que no siga el normal funcionamiento de una COP, que siempre era característica por tratar de generar estos espacios justamente de acuerdo común, de tratar de generar espacios comunes para lograr acuerdos entre todos los países del mundo vinculados a esto de cuidar el medio ambiente, pero lamentablemente a veces se ve truncado por esto, por 1.600 lobistas del sector petrolero, un dato realmente muy llamativo en la COP, así que bueno, veremos ahora qué surge a partir de esto, Agustina. Y sobre todo en una COP donde mucha gente quedó afuera porque se había seleccionado este lugar en principio para poder tener ese contacto con la naturaleza, poder ir al pulmón del planeta, pero eso también significaba que sea una COP mucho más cerrada, donde mucha gente quedaba afuera, sobre todo porque no había alojamiento, también lo que nos había contado el doctor Gustavo Gómez, que había más complicaciones para llegar a Belém do Pará. Exactamente, Agustín. Es más, creo que fue justamente una de las causales por la que él no pudo estar en la COP30, que nos dijo en algún programa, recuerdo que nos habló al respecto. Así que bueno, realmente agradecerle a Agustina, que estuvo ahí con nosotros contándonos recién cómo fue lo acontecido allí. Y ahora nosotros vamos a ir a una muy breve pausa comercial y ya vemos con mucho más Impacto Sostenible TV. Pueden mandarnos mensajitos durante el corte, así que queremos leer mensajes de la gente de cómo están trabajando en sus municipios y participando por el libro que tengo en mis manos, Esta Nuestra Única Tierra. Ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.